Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal de Kaizen Consultorías. Mi nombre es Diana Yela y el día de hoy les traigo la tercera parte de los términos y definiciones de acuerdo a la norma ISO 9000. Sí, vamos a estar viendo aquellos términos y definiciones más importantes para que ustedes conozcan si en algún momento quieren implementar o quieren aprender un poco más acerca de los sistemas de gestión de calidad. Sí, antes de continuar, pues bueno, saben que pueden suscribirse a mi canal si les gusta toda la información, activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Y pues bueno, todo lo demás en mis redes sociales en la cajita de la descripción, ¿ya? Vamos a empezar el día de hoy, vamos a ver los términos y definiciones referente a los datos, la información y la documentación. Asimismo, vamos a estar viendo todo lo que concierne los términos y definiciones relativos al cliente y también relativos a las características, ¿sí? Bueno, en lo que concierne a datos, información y documentación, cuando nos referimos a datos, nos referimos a hechos, ¿sí? Cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de hechos que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Es todo. Cuando hablamos de datos, son datos, es información que ya se ha dado, es un hecho, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de evidencia objetiva, estamos hablando de una recopilación de datos que nosotros vamos a evaluar. Eso es una evidencia objetiva. Vamos a evaluar de manera muy objetivamente, sin juicio alguno. Entonces, a eso nos referimos con evidencia objetiva, una recopilación de datos que después van a ser evaluadas. Pues no es evidencia para nosotros, ya hablando en términos de auditorías y en todo lo que concierne a calidad. Cuando hablamos de documentación, me estoy refiriendo a información. Documentación es información y un medio el cual la contiene, ¿sí? Documentación, pues bueno, es todo papel escrito, ya sea que esté de forma física o de forma digital. Ese papel que guarda datos, guarda datos, sí, guarda datos, guarda información. Bueno, ya hablando de términos de información documentada, es toda aquella información con la que cuenta la organización y que tiene que precautelar de que sea vigilada y pues bueno, y se guarde en un correcto mantenimiento. Es decir, es información que va a ir, que se va a tener que actualizar cada cierto tiempo. A eso nos referimos con información documentada. Ya, bueno, esto ya en términos netamente de calidad y de auditoría. Cuando hablamos de especificación, hablamos del manual, hablamos de todo ese manual, todo ese plan, todos esos requisitos, como lo habíamos visto, en donde va a ir contenido, cómo yo tengo que hacer, donde va a ir, sí, donde va a ir en su contenido todo lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cada qué tiempo, qué personas van a verse involucradas y demás, pues no. De aquí en especificaciones, algo muy puntual, muy específico, van a salir lo que es el manual de calidad o un plan de calidad, ¿verdad? Todo lo concerniente a una actividad que yo tenga que hacer muy puntualmente, a eso nos referimos con la palabra especificación y obviamente eso tiene que estar documentado para posteriormente evidenciarla, evaluarla de manera muy objetiva, ¿sí? Sin juicio. Cuando queremos decir evaluar de manera objetiva, es decir, queremos evaluar de manera sin juicio, simplemente que cumpla con los requisitos que nos exige la norma. Cuando hablamos de registro, pues bueno, estamos hablando de toda esa información que ya está contenida en un documento, ya es decir, un registro. De aquí parte todo lo que son los controles, todo ese documento en donde yo voy a proceder a escribir, a registrar información, que después esa información se van a volver datos de ese registro, porque ya van a ser hechos, es algo que pasó, es algo que ya ocurrió, entonces son datos, son hechos. Ya, eso es básicamente lo que son los registros. Pues bueno, en la parte de verificación, aquí nosotros vamos a estar inspección. Verificación es igual a inspección. Yo voy a verificar de que todos esos lineamientos, esos requisitos previamente planteados
se estén cumpliendo. Ya esa es la verificación, es una simple inspección. Ahora, la validación, ¿cuál es la diferencia entre validación y la verificación? Que yo la validación la voy a usar para algo puntual, ¿ya? Para una actividad puntual. Lo que yo realice de la validación a mí me va a servir para una actividad puntual que yo quiera hacer. Es decir, yo voy a inspeccionar, pero una vez que yo he inspeccionado, tengo mis registros de inspección, un ejemplo, y yo los voy a escoger, a coger esos registros de inspección, los voy a tomar y los voy a validar. ¿Por qué los voy a validar? Porque necesito, qué sé yo, establecer un nuevo proyecto, se me ocurre, un nuevo proyecto en desarrollar un producto. Entonces yo voy a validar toda esa información porque la voy a estar usando para una actividad puntual. ¿Ya? Eso es básicamente la diferencia entre validación y la verificación. Ahora, cuando hablamos de términos relativos al cliente, estamos hablando de retroalimentación, estamos hablando de satisfacción al cliente y estamos hablando de la queja. Cuando yo hablo de una retroalimentación, es decir, yo voy a evaluar, yo voy a nuevamente a tomar información, a retroalimentar a mi cliente en base a una información que ya di, es decir, cómo hacerle acuerdo, cuál es nuestro objetivo, un ejemplo de una relación cliente-proveedor. Como proveedor, en este caso yo, cuál es mi objetivo de darle a él un buen producto, cuál es el fin de ese producto, para qué le va a servir. Entonces siempre es una comunicación constante entre el cliente y el proveedor, es decir, entre la persona que compra y la persona que vende, pues no. Es una retroalimentación constante, es una alimentación, es un recordatorio de lo que hacemos versus los beneficios que él va a estar obteniendo a cambio de nuestro producto, de nuestro servicio. La satisfacción al cliente, pues bueno, también va muy de la mano con la retroalimentación, como ya lo habíamos visto, es todo ese cumplimiento de los requisitos, es asegurarme de que mi cliente esté totalmente conforme al servicio o al producto que yo le he brindado. Básicamente lo que eso es el grado de satisfacción que siente un cliente, que siente una persona que compró por un bien o por un servicio. Cuando hablamos de queja, estamos hablando de todo, más bien ese grado de insatisfacción vendría a ser como que lo opuesto de satisfacción al cliente. Yo tengo un cliente satisfecho, pero cuando hablamos de insatisfacción al cliente, si el cliente está insatisfecho con el producto o con el servicio que le acaban de vender, él se puede quejar. Entonces, una queja es el grado en que una persona no se encuentra satisfecha con un producto o con un servicio que recibió, que en este caso sería el cliente. Cuando un cliente se queja es donde tenemos que tomar cartas en el asunto, porque la satisfacción al cliente se ve, se ve alterada, no se ve, ya no estaríamos en buenos índices con la satisfacción del cliente, entonces ahí siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y cuando hablamos de características, pues bueno, prácticamente características es algo diferenciador, es un requisito diferenciador con respecto a otra cosa o a otra persona. Eso prácticamente sería lo que es una característica. Cuando hablamos de factor humano, pues bueno, ya la palabra lo indica, todas las personas que intervienen dentro de una empresa con el compromiso, con la intención de brindar sus mejores capacidades y habilidades con respecto al trabajo, al rol que ejecutan. Y pues bueno, va muy de la mano, pues no, competencia y factor humano. Competencia, el tema de la capacidad y de las habilidades que tiene una persona. Una persona en el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser una persona competente, y por el simple hecho de ser una persona ya se lo cataloga como un factor humano, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Espero nuevamente que les haya gustado. Esta es la tercera parte del video. Terminamos con una cuarta parte. Y pues nada, espero que les sirva mucho esta información, que estén aprendiendo mucho, y gracias nuevamente por estar aquí.